Abba Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes tengan ustedes. Aquí estamos nuevamente acudiendo a la cita que miércoles tras miércoles el Eterno ha dispuesto tengamos con Él a esta hora de la tarde. Bendito Él que nos da las condiciones para poder estar aquí, para poder venir a disfrutar de todo aquello que Él ha dispuesto que nosotros tengamos para este día, para esta tarde, a manera de instrucción, a manera de fomentar, favorecer, acrecentar nuestra elevación espiritual hacia el trono de gloria, en fin, para nutrir nuestra alma, para nutrir nuestro espíritu, para darnos convicción, para darnos seguridad, certidumbre, certeza, confianza en nuestro ser, nuestro caminar como discípulos de Mashiach, por supuesto, ¿sí? Y gracias a Él, como hijos del Eterno, como hijos de Yahweh, y también como miembros del pueblo elegido por Yahweh. Hemos sido injertados por el sacrificio de Yeshua, por su sangre, por el agua de su costado, por su sacrificio, simplemente, en totalidad, y por creer en su nombre, y por estar enfrentando el reto de hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno, el Señor, Dios y Padre de Yeshua, igual de nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos ha hecho miembros de la familia celestial. Yeshua dijo que aquel que hace la voluntad de su Padre, de su madre, su hermano, su amigo, etcétera, ¿sí? Entonces, estamos en calidad de ello. Estamos peleando cada día la buena batalla de la fe. Estamos enfrentando el reto que implica el caminar en santidad. Implica el dejarnos guiar por el Espíritu de Elohim en ese proceso de perfeccionamiento que Yeshua vino a hacer con nosotros. Y bueno, pues, mis hermanos, eso requiere de un corazón totalmente dispuesto y de aprender a anular nuestro ser para que prevalezca el ser de Yeshua en nosotros, para que ocurra la conformación de la nueva criatura que hay como promesa para cada uno de nosotros al volver nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser hacia Yeshua HaMashiach, y con ello permitirnos ser llevados hacia el Eterno. Eso fue lo que vino a hacer Yeshua. Trajo el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Vino a podernos a rescatar lo que se había perdido, ¿sí? Eso fue su intención primaria. Sin embargo, al ver el déficit de fe y al ver la fe en gentiles, fue cuando se abrió la opción para que tú y yo estuviéramos formando parte de esa familia celestial y formando parte del pueblo elegido del Eterno, y con ello también garantes meritoriamente, o sea, hay que hacer méritos para ello, de las promesas, de las promesas que están ahí, que potencialmente son bendiciones para nosotros.
y que la obediencia es lo que hace posible, es el mérito que hace posible que la bendición llegue, que la promesa deje de ser promesa y se constituya en tu vida en una bendición, ¿sí? Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánica, y yo le agrego nazarena, pues seguimos al Nazareno, ¿sí? Seguimos a Yeshua HaMashiach, al Nazareno, ¿sí? Esta congregación está ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, y transmitiendo desde aquí hacia todo el mundo, ¿sí? Y bueno, aprovecho, hablando de mundo, un saludo para todos aquellos miembros de Java Ministerios que están en localidades distintas de nuestro continente, ¿sí? Del continente europeo, en fin, que no imaginamos siquiera que pudieran formar parte de Java Ministerios, porque Java Ministerios, ya te lo he venido diciendo, rompió con la congregación de 4 paredes, dicho metafóricamente, ¿sí? El Eterno dispuso que estos medios que se dio a la creatividad, dio al hombre la creatividad para que pudiera crearlos a partir de la creación, vaya, ¿sí? Y bueno, aquí estamos usándolos en favor del reino. Estamos extendiendo el reino hacia todo el mundo, ¿sí? Así que saludo a mis hermanitos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Costa Rica, de Estados Unidos, de España, en fin, donde quiera que se encuentren mis amados hermanos, un saludo para todos ustedes dentro de nuestro país, para nuestros hermanos de Capulúa, de Zumpango, de Texcoco, del Estado de México, de Guadalajara, en fin. Y dentro de nuestro estado, pues Matamoros, Santa Marina, en fin. Y por supuesto, a los propios congregantes de nuestra localidad Ciudad Victoria. Un gusto saludarles, un gusto estar nuevamente aquí, trayendo lo que el Eterno ha dispuesto sea para ustedes, mis amados hermanos. Qué gusto, en verdad, qué gusto traer esto que el Eterno dispone. Ya se los he dicho y se los vuelvo a decir, es una delicia desde el momento mismo en que se está preparando el guión para venir con ustedes, y el momento mismo de empezar a soltarlo, y luego más cuando el Eterno toma el control por completo de este momento y se hace como Él quiere, al ritmo como Él quiere. Y honestamente ese es mi anhelo, que se hagan las cosas como Él quiere y no como yo. Por eso le pido en mi oración: Señor, pon en mi boca la palabra que debo de decir. Pon en mi boca la palabra que debe de oírse. Pero más aún, Padre Eterno, pon en mi boca la palabra que necesita ser escuchada. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra que redarguye, esa palabra que confronta, esa palabra que cuestiona, que pica las costillas, que provoca sensación de molestia, que mueve, ¿sí? Y que incita e invita, ¿sí?, a que hagas teshuvá, a que hagamos teshuvá, ¿sí? Eso quiere decir que nos animamos a corregir nuestra vida, ¿sí? Que entramos a un proceso de corrección, ¿sí? Y que con ello rompemos con el exilio en el cual nos hemos puesto nosotros mismos, consciente o inconscientemente, nos hemos puesto por causa de nuestra transgresión, ¿sí?
porque conoces la Escritura, porque conocemos la Escritura y sabemos las implicaciones que tiene, y aún así decididamente nos hacemos lo contrario, pues eso implica transgresión. Nuestra carne es débil, por supuesto que es débil, y sí, caemos, pero cuando tú tienes esa creencia y esa convicción como hijo de Elohim y como discípulo de Mashiach, inmediatamente entras a Teshuvah e impides alejarte del Eterno, impides hacer más amplia el exilio en el cual nos hallamos por causa de la transgresión. Y ese es un reto que todos los días enfrentamos. El Rav Shablo le llama la buena batalla de la fe, porque es enfrentar en fe la situación que tú vives, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un hijo de Elohim, ¿sí? Inevitablemente, por la debilidad de nuestra carne, caemos. ¿Sí? De repente se nos va un pensamiento, se nos va una mirada, se nos va una palabra de murmuración, de crítica, pero reaccionas en lo inmediato y levantas tus manos, tu rostro, en petición de perdón y arrepentimiento. Y eso es Teshuvah. O sea, lo que la figura de Jesús, la figura griega del Mashiach, hablaba como arrepentimiento. Pero la figura real, que está encapsulada en esa figura griega, llamada Yeshua HaMashiach, hablaba de Teshuvah, ¿sí? Y Teshuvah es retorno al Creador, regreso al Creador, volverse al Creador por la vía de la corrección, ¿sí? Y recuerda que ese es el timón que mueve la barca en la cual nosotros la lleva por buena dirección, la barca en la cual nosotros navegamos en este mundo, ¿sí? Mientras dure nuestra estancia en este mundo, esa barca, la emuná, la fe plena, es lo que nos va a ir llevando en este mundo zozobrante, en este tiempo de incertidumbre, en fin, este mundo que pone retos importantes a el creyente, ¿sí? Y por supuesto, la tefilá, las tefilot, hatefilot, vaya, las oraciones, la oración, es lo que mueve las velas de esa embarcación. Te recuerdo esta metáfora porque el Eterno no ha permitido que mi pensamiento se desprenda de ella, porque es una noción importante para que tú ancles, ganches todo lo que tú estás recibiendo y encuentres sentido, un sentido mayor, aún mayor, y de mayor profundidad, de mayor amplitud, de mayor dimensión, a tu ser como creyente, a tu ser como hijo de Yahweh y a tu ser como discípulo de Yeshua, ¿sí? Entonces, mis hermanos, un fuerte abrazo pleno de afecto para cada uno de ustedes, de amor fraternal para cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, si hay alguna persona que está recién llegando a esta transmisión, que no es parte de Java Ministerios, que bueno, le movió la curiosidad y aquí está, pues bienvenido, y te invito a que escudriñes la oferta que el Eterno hace a través de Java Ministerios. Es una oferta muy grande, vaya, que te llevaría buen tiempo poder ver toda esa oferta, porque son algo más de 400 vídeos que hay en el canal de YouTube, en el cual te invito a que vayas y lo veas, porque vas a encontrar cosas que te van a edificar. Mira, esos insumos, esos recursos, esas herramientas, esos instrumentos, esas armas que sacan de lo potencial, es decir, de la posibilidad, la libertad que Yeshua nos promete, ¿sí? La libertad no es algo mágico, ¿sí? La libertad implica un fuerte trabajo personal, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues, anímense incluso a ser parte de Java Ministerios. No importa que tú estés en cualquier otra localidad, lejos de aquí, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lejos de México,
¿sí? Ya al inicio lo decía, hay hermanos que están ubicados en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, Venezuela, Costa Rica, y bueno, se escapan lugares más, vaya, ¿sí? En los cuales hay congregantes de Jehová Ministerios y que dan testimonio de lo que está ocurriendo en sus vidas, ¿sí? Así que atrévete a formar parte de Jehová Ministerios. ¿Hay condiciones? Sí, sí hay condiciones. Esencialmente el que tú no tengas congregación, que tú no estés congregándote, ¿sí? Y entonces aparecen a ministerios como, yo te lo diría como una fuerte posibilidad, si te atreves, ¿sí? Y está abierto a ministerios, vaya así, porque la idea es que te alimentes únicamente con un maestro. Y bueno, yo te digo, hablando en favor de nuestro maestro y nuestro líder pastoral, Jesús Fernando Isaac García, está siendo un instrumento eficiente para traer a nuestras vidas la instrucción pertinente, oportuna, eficaz, óptima, ¿sí? Para que ocurra la libertad en nuestras vidas. Pero para quien quiere, para quien se atreve, para quien acepta el reto de la transición. Te lo diría metafóricamente. Hay quien está hundido en un pozo. Y lo que hace Jehová Ministerios es, metafóricamente, ponerte cuerdas de muy buena calidad, escaleras, helicóptero, personal, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si no quieres salir, ¿de qué sirve todo ello? Ahí está. Potencialmente te puede servir. Pero si no quieres salir de ese hoyo, mi hermano, mi hermana, pues simplemente quédate. Es decisión tuya. Tan simple como es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Jehová Ministerios lo que buscamos es la libertad del creyente. La libertad del Hijo de Elohim. El que preserve su salvación para vida eterna. El que haga real la promesa de Yeshua de tener 100 veces más de lo que deja por seguirle a Él y al Evangelio. Y ser garante también de las bendiciones que están por escrito, dadas por el Eterno, el Altísimo Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, atrévete, porque eso es lo que buscamos en Jehová Ministerios. Buscamos que tengas tú los méritos para vida eterna. Y eso implica que cada uno de los mensajes, cada una de las enseñanzas que Jehová Ministerios abre hacia el mundo por instrucción del Eterno, es para ello. Es para elevarte al trono de gloria. Es para llevarte con seguridad, con certidumbre, con certeza a los pies de Yeshua y como discípulo de Él. Entonces, aprender del Maestro, el cómo ser hijo y el cómo tener una relación con nuestro Padre Eterno. ¿Sí? Eso es lo que hace Jehová Ministerios. ¿Sí? Y bueno, les invito también a que compartan esto que que van a escuchar en esta tarde. Lo que ustedes vean de Jehová Ministerios, compártenla. Aquel que está sensible a la instrucción la va a recibir. Quien no, pues quizás no es el momento, quizás su soberbia doctrinal, como ya te lo decía anteriormente, se lo impida. ¿Sí? En fin, mis amados hermanos, y bueno, pues estamos con un tema fundamental. Estamos con la embarcación, con la fe plena, con la emuná. Ese es el tema que estamos trabajando, la fe. Este tema, el Eterno lo envió hace algún tiempo, y lo envió así con el tema de la fe. Pero hoy que hemos conocido más de fondo, realmente le pondría el tema la emuná. ¿Sí? Estamos trabajando un tema menor que se llama ¿para qué nos sirve la fe? ¿Para qué nos sirve la emuná? ¿Sí?
Y bueno, estamos dentro de ese tema. Abrimos en la semana pasada un segundo subtema que se llama La fuente de libertad es Yeshua, ¿sí? Porque el primer tema se llamó mediante la fe podemos tener sanación, sanidad, salud, en fin, ¿sí? Tenemos un Dios sanador, Rafael, y tenemos un Mesías que es fuente de sanidad. Y lo estuvimos viendo en un tema a fondo, vaya. Y abrimos en la semana pasada este segundo tema, o subtema, la fuente de libertad de Yeshua. Un tema precioso. Y es un tema fundamental, mis hermanos. Un tema precioso, fundamental, angular en la vida de cada uno de nosotros. Sí, anhelo en verdad que su corazón esté dispuesto y reciba la luz que viene a través de esta temática. Y así que nos preparamos para comenzar nuestra transmisión. Amén. Muy bien, mis hermanos, comenzamos. El tema de la fe. ¿Para qué nos sirve la fe? Subtema, la fuente de libertad es Yeshua. Y mira, trabajamos realmente un pasaje de la Escritura. Es el pasaje en el Pacto Renovado, llamado Nuevo Testamento, Lucas 4:18. Y este pasaje en Lucas 4:18, realmente viendo no a Jesús, sino a Yeshua, habla de Isaías 61:1 y 2, ¿sí? Ese es el pasaje dentro de la Tanaj, o Antiguo Testamento, o Biblia hebrea, Biblia judía, etc., ¿sí? Ahí está la referencia, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, Yeshua da cuenta de la razón de ser, primero como profecía en Isaías 61:1 y después como un hecho real salido de los labios de Mashiach en Lucas 4:18. En realidad este pasaje tiene un alcance que no imaginamos. Y el Eterno ha dispuesto que sigamos girando en torno, al menos por esta ocasión, en torno a este pasaje. Tenemos otro pasaje también que es fundamental. Y ese pasaje está en Efesios 6:10 en adelante, donde habla el Rab Shaulo de la armadura de Elohim. Y específicamente una parte de ese pasaje que habla de que la fe es para apagar los dardos de fuego que el Satán envía en contra nuestra. Veíamos que esos dardos de fuego van hacia nuestra mente y hacia nuestro corazón. Y que bueno, el escudo de la fe sirve para apagar los dardos de fuego, apagar el fuego de esos dardos, vaya, ¿sí? Y te decía que ese fuego, ¿sí?, es precisamente esas... De fondo está que esos dardos van a tocarte, ¿sí? Pero el fuego que traen no te va a quemar. Ese fuego que trae es lo que produce malestar, molestia, enojo, resentimiento, odio y con ello la frontera de la amargura, ¿sí? Y la amargura, la raíz de amargura contamina todo, ¿sí? Está escrito.
Entonces, por ello es fundamental entender este pasaje. La fe, fíjate para qué nos sirve. Y ahí el Rab Shaulo al inicio nos dice, es que mira, la contienda que enfrentamos todos los días, la buena batalla de la fe, no es contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales de maldad de distinta jerarquía, en cuya cúspide está el Satán. Y hasta el fondo, hasta mero abajo, las huestes de maldad. ¿Sí? Entonces, Yeshua abre, cuando tú miras de esta perspectiva las cosas, entonces, y ves que Yeshua dice que hay dos grandes mandamientos, cuando le responde al fariseo, y así, hay dos grandes mandamientos, ¿sí? Sí, el primero, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus medios, con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo demás, bueno, con él abre un tercer mandamiento cuando se está ante la imposibilidad de amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y él se pone como referencia. Dice, entonces, si no puedes tú amarlo como tú te amas, porque a veces que no se ama, vaya, y ahí es donde está lo difícil, vaya. Entonces pone el parámetro. Ámalo como yo te amé. No hay para dónde te hagas. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Mostrando su amor hacia ti y hacia mí. Dio su vida. Dio su vida. Entonces, el parámetro está fuerte. ¿Sí? Entonces, nuestra vida se resuelve en la buena batalla de la fe. Enfrentamos ese reto de evitar la transgresión hacia nuestro Padre Eterno, y bajo el otro mandamiento, la transgresión que implica hacia el prójimo. También el que uno transgreda, ¿sí?, los mandamientos que implican al prójimo es contra Dios, ¿sí? Es contra Elohim. Hay dos grandes bloques en ese sentido de mandamientos. Los 4 primeros están enfocados al Eterno, a Elohim, a Yahweh, a nuestro Padre Eterno. Ahí habla de no tener dioses ajenos, de considerar el Shabbat, de no postrarse ante los dioses ajenos, de no servirles, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el otro se desagrega, honrarás a tu padre y a tu madre, y, en fin, ¿sí? Entonces, como puedes ver, son dos bloques. En eso se resuelve nuestra existencia. Por eso el Rab Shaulo atinadamente enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales de maldad. Pero déjame también te digo, hay otra área en la cual también incurrimos en transgresión, y es contra nosotros mismos. Cuando tú lastimas tu cuerpo, por ejemplo. Tu cuerpo es un mishkan, es decir, un templo, ¿sí? Entonces lo lastimas y lastimas el templo del Eterno, el templo del Espíritu de Elohim, el territorio de Mashiach, donde gobierna Mashiach, ¿sí? Y bueno, entonces son los dos ámbitos en los cuales se resuelve nuestra existencia, y es donde hacemos méritos para la bendición y méritos para vida eterna, ¿sí? Producto de nuestra relación con el prójimo es donde se generan una serie de dardos que traen su fuego, y entonces, si no logramos apagar con nuestra emuna plena ese fuego, entonces aparece lo que ya te decía, ¿sí? Y quedan entonces ataduras, lastimaduras, ¿sí?, heridas en el alma, en el corazón, que provocan que haya un secuestro de tu presente, y potencialmente de tu futuro. Al siguiente día el futuro ya es presente. Es más, ahorita estoy en presente. Una hora, vamos a ponerle la hora que sigue,
Ahí está, potencialmente es futuro. Cuando llegue yo a ella, se convierte en presente. Entonces, esa lastimadura secuestra en tu presente y potencialmente secuestra en tu futuro. Ahí es donde aparece la importancia de lo que Yeshua, de lo que Jesús, la figura griega de Yeshua, Jesús, te abre en Lucas 4:18. Y es importante que lo entiendas, mi hermano, mi hermana. No imaginas en verdad lo importante que es esto de lo cual te estoy hablando. Hace un rato cuando preparaba el tema, en verdad que me tocó profundamente lo que el Señor estaba abriendo ante mí. De esto que te hablo de la importancia, no te puedo dar completo toda esa sensación, esa vivencia, pero en verdad que sí, cuando lo vas entendiendo, dices, ay caramba, la estoy regando, estoy metiendo la pata. Por eso te hablo en estos términos, ¿sí? Y mira, cuando empiezas tú a revisar a profundidad estos pasajes, como voy a tratar de hacerlo ahorita contigo, ¿sí?, te das cuenta de la magnitud de lo que te estoy diciendo y de la tarea que vino a hacer Yeshua. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Y bueno, el Señor me lleva a que vea y ponga delante de ti de Isaías 61:1 y 2, que entremos más a la profundidad en ello. Dice, el Espíritu de Adonai, el Eterno, fue sobre mí. Te estoy leyendo una versión de la Tanaj, ¿sí? La edición Katz de la Tanaj. Sí, lo vas a encontrar diferente comparado con la Reina Valera, sí, pero prefiero la traducción de primera mano. El Espíritu de Adonai, el Eterno, fue sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha nombrado, me ha designado, me ha destinado, me ha dado poder. Eso es lo que quiere decir unción. El Eterno, para anunciar buenas nuevas a los humildes. Yo te decía en la semana pasada que esta palabra humildes en la iglesia tradicional, sí, se hablaba de los pobres financieramente, materialmente, y no. Aquí los humildes son aquellos que carecen de arrogancia, de altivez, de soberbia, de orgullo, ¿sí? Pero cuando el Eterno me lleva a ver la palabra hebrea que está ahí de fondo, aparece una visión distinta. Y eso es lo que quiero traerte a ti. La palabra que está ahí dice que se habla figuradamente, de alguien deprimido sería la palabra primera, deprimido. ¿En dónde o de qué? De mente. O también de circunstancias. ¿Sí? Es alguien abatido, afligido, pobre, humilde y manso. Estoy tomando como referencia el recurso que tengo a la mano, que es el diccionario Strong. Pero fíjate nada más lo que implica deprimido. Fíjate cómo se abre una área de liberación en la que a veces no cae uno en cuenta. La depresión, el no tener la capacidad a veces de poder pensar claramente, de vivir en circunstancias que nos
abaten, que nos afligen. Entonces fíjate, anunciar buenas nuevas a los humildes. ¿Qué tan deprimido andas? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu situación de vida? Porque aquí está hablando de Mashiach, que te trae una buena oferta, un buen anuncio, una noticia muy buena, para que eso deprimido que tienes se vaya de ti. ¿Sí? Y luego dice, fíjate, siguiente parte, me ha enviado para vendar a los de corazón quebrado. Y fíjate que aquí también, cuando el Eterno me lleva a ver esto de vendar, dice que es envolver firmemente. Bueno, sí, claro, cuando vendas una herida, lo haces con cierta firmeza, pero también habla de gobernar al de corazón quebrado. Y el corazón quebrado es el corazón reventado, destrozado, desmenuzado, despedazado, destruido. Fíjate cómo Yeshua dice, ¿tú tienes tu corazón lastimado? Aquí estoy yo para darle dirección, para darle rumbo, para darle certeza, para darle certidumbre, para darle una dirección que te lleve a vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo anda tu corazón? El fuego de los dardos que han llegado a ti, ¿lo tienen destrozado? ¿Lo tienen lastimado? Y esto tiene que ver con tu historia, ¿eh? Esto tiene que ver con tu pasado. Incluso te lo advertía, quizás tenga que ver también con tu historia familiar, con las cuestiones generacionales. Está en la Escritura, te lo advertía también. ¿Sí? Entonces fíjate lo que hace Yeshua en el terreno de la liberación, en el terreno de darte libertad, cuando uno acepta el gobierno de Yeshua y hace lo que Yeshua nos dice como maestro. Sigue el pasaje. Proclamar, sí, libertad para los cautivos. ¿Sí? Y aquí en la palabra proclamar habla también de llamarlos, de decirles, hey, salgan de ahí. Yo les traigo una buena oferta, una buena noticia, y esa noticia es de redención, de liberación. Pero dice, aquí estoy, te estoy hablando de ello. ¿Lo quieres? Si lo quieres, vamos a darle, tú y yo. Eso es lo que dice Yeshua. O sea, no es algo mágico, mi hermano, mi hermana, como se suele plantear veladamente en no pocos de los púlpitos. Sí, es cuando llegas a Mashiach, nueva criatura eres. No, aquí está. O sea, es un proceso en el cual hay que sacarte aquello que te deprime, para sacarte aquello que te abate, ¿sí? Aquello que ha destrozado tu corazón, aquello que te tiene cautivo. Pero ahí está la oferta. Y dice, y a los prisioneros, abrir lo que los aprisiona. Aquí habla de él, de abrir. En Lucas 4:18 habla de poner en libertad a los oprimidos. O sea, hay ocasiones que es tan difícil para alguien poder salir de esa prisión.
que se requiere del milagro de Yeshua, que ocurre en su nombre, a petición, en su nombre, a nuestro Padre Eterno. Porque esa es la fórmula que nos enseñó Él. ¿Sí? Todo en oración. Nada de decretar, nada de declarar, nada de arrebatar, etcétera, etcétera. No. Lo que pidas en oración, creyendo que lo recibirás, no dudando en tu corazón, de acuerdo a la voluntad del Eterno, no teniendo falta de perdón en tu corazón, y con el nombre de Él te será dado, te será hecho. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces fíjate lo que te está diciendo Yeshua. Y lo que te dice Jesús es algo similar, pero a nosotros nos interesa, necesitamos volvernos a Yeshua, ¿sí? Para poder entender que es a través de Él, a través de la instrucción de la Torá, que Él trajo con su vida, esa muestra de que podemos vivir la voluntad del Eterno, podemos vivir los mandamientos, es como puede ocurrir todo esto. Pero mientras no sea así, habrá necesidad de liberación. Y te leía cómo, por eso, la palabra que aparece ahí en libertad, ¿sí? Habla, esa misma palabra tiene al menos 3 sentidos que interesan para el tema. Libertad, perdón y remisión. ¿Sí? En unos pasajes se habla de remisión, en otros de libertad y en otros de perdón. Y la palabra, esta es una palabra derivada, y la palabra origen habla también de perdón. ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo que te está ofreciendo Yeshua. ¿Sí? Al decirte, hey, vengo yo aquí a hablarte de la libertad, te la ofrezco, ¿la quieres? Porque esa libertad implica que voy a perdonar tus pecados, que yo voy a pagar por ellos. Y ya lo pagó con su sangre. Que vas a quedar libre de ellos. Eso es la liberación. Y entonces, la enfermedad espiritual, somatizada en forma de migrañas, en forma de cáncer, etcétera, etcétera, por promesa, ahí está, se tiene que ir de tu cuerpo. Aquello que está impidiendo que tú tengas la promesa cumplida en bendición, aquí está. Por eso es la importancia de esto que te estoy diciendo. Y la tarea que le dejó Mashiach a Saulo fue hacia nosotros, los gentiles, ahora injertados en el olivo original. Ahí en Hechos 26 te lo leía, en 26:18, para que, ¿qué fue lo que le encargó Yeshua? Ve a los gentiles para que abran sus ojos, para que se conviertan. Y esa es una palabra clave, se conviertan. Porque esa palabra clave, conviertan, quiere decir que hagan arrepentimiento, teshuvá, corrección de su vida, que está en las tinieblas, ¿sí? Pero que salgan de ellas para ir a la luz, así lo dice el pasaje. Y de la potestad del derecho que tiene el Satán sobre tu vida, ¿sí? A el Eterno. Y para que reciban, dice, por la fe que es en mí, la palabra que te leía, perdón, libertad y remisión de sus pecados. Y además, herencia entre los santificados. Entonces, fíjate la importancia que tiene esto para ti, mi hermano, mi hermana, que quizás no seas consciente de que tu vida está secuestrada por tu pasado y que tienes necesidad de esto. Mira, en Java Ministerios hay un principio práctico muy bueno. Sí, bendito el Eterno que dio esa luz a nuestro guía, a nuestro líder pastoral. Tú tienes que tomar decisiones, pero para tomar decisiones tienes que recibir enseñanza, tienes que recibir instrucción. Y eso es lo que estás recibiendo. Te pongo un ejemplo.
En Java Ministerios no tenemos ninguna estructura fiscal para requerirte tus diezmos. Ni siquiera se te piden. Se te enseña. Y tú decides si das o no das los diezmos. Así de simple. Porque Java Ministerios es proveído por el Eterno. ¿Sí? A través de tus diezmos, sí. Pero también a través de ofrendas, de gente que tiene corazón generoso. ¿Sí? Y que da. En fin, te pongo solo un ejemplo. Y mira, Mashiach, el mismo nos enseña en el Padre Nuestro, Mateo 6, del 9 al 15, esto mismo que te estoy diciendo. Y perdónanos nuestras deudas, dice en el versículo 12. Ahí dice, y libéranos de nuestras deudas, y haz remisión de nuestras deudas, ¿sí? Como también nosotros, ojo con esto, liberamos, perdonamos, hacemos remisión a nuestros deudores. Así nos enseñó Mashiach. Dijo, oren así. O sea, no hay vuelta de hoja, esa es la oración, porque el maestro así la enseñó. Y luego en el versículo 14, una advertencia. Porque si no liberas, si no perdonáis, dice, si no perdonas, si no haces remisión de las deudas a los hombres, sus ofensas, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En el versículo 15, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está hablándose de eso, de que es condición necesaria para que tú seas perdonado, liberado y haya remisión de tus pecados. La condición es que hagas lo mismo con tu prójimo. Y eso implica la liberación. Dice, además, el mismo Mashiach en Marcos 11, versículo 25 y 26. Y cuando estéis orando, fíjate, aquí esta palabra orando es fundamental. Tenemos que verlo desde la perspectiva de Yeshua, no desde la perspectiva de Jesús, sino de la perspectiva de Yeshua. Porque aquí lo que está diciendo, cuando estés haciendo plegaria, perdona. Y cuando estéis orando, perdona. Yeshua dirá, cuando estés haciendo plegaria, haz teshuvah, porque el perdón es parte de teshuvah. ¿Te das cuenta cómo es diferente la perspectiva? Y lo dice, si tenéis algo contra alguno, cualquiera, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, mi hermano, mi hermana. Y mira el pasaje de Mateo 18, 23 al 35. Aunque voy a rescatar solamente algunos pasajes, pero te doy la referencia completa. Dice lo siguiente, el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, habla del siervo aquel que debía un dineral, millones de pesos, millones de dólares. Era impagable la deuda. Bueno, aquí está en este pasaje, el Señor, el amo del siervo, le perdona la deuda. Pero saliendo inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Va y le cobra una deuda de mucho menor monto, mucha menor cuantía a un consiervo. Y entonces le empezó a apretar el pescuezo a punto que lo estaba ahogando. Y no solo eso, lo metió a la cárcel. En el versículo 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, porque el señor, sus siervos le fueron y le enteraron de ese hecho. Y en el versículo 32 viene el resultado de ello. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Le rogó y le perdonó. El Señor, ¿sabe lo que hace en los versículos siguientes, antes del 35? Le reclama el hecho de no haber tenido misericordia
con su consiervo que debía muchísimo, muchísimo menos que lo que le debía al Señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que lo entregó a los verdugos. Y aquí viene la advertencia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no liberas, si no perdonas, si no haces remisión de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Sale? Fíjate nada más. Y luego Santiago dice, Santiago 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará de aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mira, estamos a punto de terminar, te digo, el tiempo se va. Cuánto quisiera que el tiempo fuera más elástico para poder darte toda la visión. Yo te preguntaría, mi hermano, mi hermana, ¿cómo andas en el tema del perdón? Y no estoy hablando del perdón, sino de la liberación. Porque esa falta de perdón te está manteniendo en cárceles. Te está manteniendo en depresión. Te está manteniendo en tu mente no claro, vaya, ¿sí? Y eso también se refleja en tus circunstancias de vida. Y eso lo tienes que entender con emuná, ¿eh? Porque el Señor, recuerda que su voluntad se cumple de dos formas. La primera, cuando quiere. Y cuando quiere, es bendición. Y la segunda, cuando permite. Y cuando permite, es cuando el Satán va hacia el trono de gloria, se hace tu juicio, se emite el veredicto, y el Satán viene y afecta tu vida. ¿Cuántas situaciones que ocurren en tu vida obedecen a la falta de liberación que se ubican dentro del perdón? Y nuevamente te lo inscribo. Te estoy hablando de cómo nuestra vida se resuelve en la relación con el prójimo. Y el prójimo es utilizado por el Satán para enviarnos dardos de fuego. Dardos de fuego que nos llevan a la necesidad de perdonar, pero que si no perdonamos, entonces hay necesidad de liberación. ¿Sí? Ojo con todo esto, mi hermano, mi hermana, porque esto es fundamental entenderlo. ¿Sí? Y bueno, instrucción. Vamos con la instrucción, mi hermano, mi hermana. Necesitas ir ante el Eterno. Haz un recuento primero de tu vida, mi hermano, mi hermana. Haz un recuento de tu vida. Aquello que tú recuerdes que haya lastimado tu corazón. Quizás tus padres cuando te negaron alguna cosa. Quizás tus padres cuando te regañaron por alguna travesura que hiciste. Quizás tus padres cuando ante una travesura de esa naturaleza no te regañaron, sino que se les fue la mano y te pegaron con violencia. Palabras que hablan de rechazo. En fin, no sé qué hay en tu vida, pero es tiempo de que vayas ante el Eterno, con un listado en el cual tú recuerdes todos esos hechos. Es para ti ese listado, ¿eh? No vas a necesitar mostrárselo a nadie. Esto es entre tú, Yeshua y el Eterno. Nadie más, a menos que tú desees otra cosa. Entonces, recuerda, agarra tu lápiz, agarra tu pluma, porque vas a empezar a escribir bastantito. Cuando ya tu memoria agote los recuerdos de esos hechos que te lastimaron, por mínimos que sean, ahora sí, ve al encuentro con el Eterno, ve al lugar secreto, ve a la intimidad con Él y muéstrale el resultado de tu trabajo de recuperación de memoria. Dile, Señor, aquí está lo que yo recuerdo de mi vida pasada y que ni me acordaba de que había sido lastimado. Y pregúntale,
¿Me falta algo, Señor? ¿Me falta algo? Dímelo. Y verás que te va a empezar a decir. Y vas a tener que empezar a escribir, escribir, escribir y escribir. Porque vas a tener que entrar al tema del perdón para que haya liberación. Esa es la manera en que Yeshua obra contigo. Esa es la manera en que trabaja Yeshua con cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque nuestra vida se resuelve en transgresiones contra Dios y en transgresiones contra el prójimo, que también son transgresiones contra Dios, porque el prójimo está hecho a su imagen y semejanza como tú y yo. Si te enojas con lo que creó el Eterno, tu prójimo, te estás enojando contra quien lo creó. Entonces ve y reclámale, en todo caso, a quien lo creó. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta, mi hermana? De todo ello. Y eso implica un corazón realmente honesto, sincero, derramado delante del Eterno. ¿Sí? Vas a entrar a un tiempo, a un momento, a un lugar en el cual no puedes mentir. Porque Él escudriña el corazón y lo más profundo de Él. Ante Él no puedes mentir. O si lo haces, bueno, es decisión tuya. ¿Sí? Consecuencias, espéralas. ¿Sí? Que no van a ser del todo agradables, sí, porque al menos se prolongará el sufrimiento en el cual tú te encuentres. Y el sufrimiento lo pone el Eterno. ¿Cuánto tiempo dura el sufrimiento? Ese lo pones tú, mi hermano. Lo pone cada uno de nosotros. Hasta que no hagas teshuvá, hasta que no hagas corrección, hasta que no hagas arrepentimiento, hasta que no corrijas tu vida para retornar al Creador, para romper con ese exilio, es como entonces esa aflicción, esa situación que te apremia, ese sufrimiento, se va de tu vida. ¿Sí? Porque el Eterno dice, si buscaren mi rostro, oraren a mí, retornaren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Y sanidad quiere decir shalom. Y shalom quiere decir prosperidad, sanidad, paz, etcétera, etcétera. Shalom viene cuando tú estás alineado con nuestro Padre Eterno. Y es cuando vemos la obra de Yeshua, que ha sido efectiva. ¿Sí? Mi hermano y mi hermana, el tiempo se ha ido. Y bueno, pues parece ser que tendremos que terminar el tema en la próxima semana. ¿Sí? Anhelo que hayas recibido la palabra que necesitabas escuchar, mi hermano. Mi hermana, te invito a que tú no hagas caso omiso de lo que te estoy diciendo. A mí no me trae más que... ¿Sabes qué beneficio me trae a mí? Sí hay un beneficio. Que va a ir un depósito celestial a la cuenta bancaria que tengo en el cielo. Esa es la ganancia que yo tengo. Y esa es la ganancia que yo quiero. Por cada alma que haga esto, al escuchar a este siervo, sí, hay depósito celestial para mí. Y bueno, mis hermanos, nos veríamos el próximo miércoles. Un saludo para todos. Hoy de veras el tema ha sido muy, muy sensible. En verdad, cada tema lo es, vaya. ¿Qué enseñanza en Java no tiene ese efecto en uno? La que tú quieras tiene un efecto de esta naturaleza. La palabra sale y regresa e impacta. ¿Sí? Y te cambia, te afianza, te da certidumbre. Un gusto poder traerles todo esto. Nos vemos el próximo miércoles. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua,
sirviendo en Jama Ministerios, Congregación Judío Mesiánica Nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.